Muy buenos días, seguidores de Diario Pueblo Patrimonio Cultural de Arequipa. El día de hoy tenemos el honor de tener como invitado al arzobispo de Arequipa, el Monseñor Javier de Rivalba. El día de hoy queríamos hablar un poco más sobre la juventud y la labor del arzobispado, ¿no?, de Arequipa en ellos. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la fe católica. ¿Cuál es el panorama de la fe católica en los peruanos y en los arequipeños? Sí, primero que nada un saludo a usted y por supuesto para todos nuestros amigos que nos acompañan. Y agradecerles por darme esta oportunidad pues, de estar en comunicación, en contacto, ¿no?, con todos ustedes. Ciertamente, diría yo, el panorama de la Iglesia Católica difiere a nivel nacional según los lugares, porque, como sabemos, Perú es un país que tiene una riqueza en su diversidad, ¿no? Diversidad en ciertos aspectos culturales, pero también geográficas. Entonces, tenemos serias dificultades, por ejemplo, de comunicación en algunas zonas de la selva peruana, también en algunas zonas atlandinas, y eso dificulta la presencia de sacerdotes, religiosos, religiosas, ¿no? Y que ante esa falta de presencia adecuada, ¿no?, por las distancias y muchas veces por la escasez de vocaciones, entonces no surjan nuevas vocaciones, digamos, nativas o originarias de estas regiones. Distinto es la costa, porque también a su vez la podemos diferenciar. En algunas zonas de la costa el secularismo está entrando con bastante fuerza, en otras, como en el caso nuestro de Arequipa, gracias a Dios se mantiene esta identidad católica, este sustrato católico todavía se mantiene, ¿no? Y eso entonces nos permite, y hablando de Arequipa, nos permite ver con bastante esperanza el futuro basados en la realidad del presente, ¿no? O sea, para hacernos una idea, más del 50% de los sacerdotes del presbiterio de Arequipa, o sea, que pertenece a nuestra arquidiócesis, más del 50% han sido ordenados por mí en los últimos 17 años, lo que significa que tenemos un clero joven, bastante numeroso, ¿sí? La media de edad de todo el presbiterio de Arequipa está hacia los 50 años o menos, ¿no? Entonces, esto significa que, salvo que Dios disponga otra cosa, tenemos sacerdotes para rato, y hacer sacerdotes jóvenes, entonces también atraen a muchos jóvenes, ¿no? Esto estamos viendo nosotros en las parroquias, ¿no?, que hay la participación de jóvenes en muchas parroquias, no en todas, pero en muchas está aumentando, ¿no? Así que esto por un lado. Vemos también en los últimos años, hace 5 años más o menos, hemos renovado el programa de preparación para la confirmación de los adolescentes, ¿no?, que antes se hacía algunos meses, ahora lo hemos extendido a 2 años pastorales, que nos está dando muy buenos frutos porque la perseverancia después de recibir el sacramento de la confirmación está aumentando, ¿no? Luego también tenemos encuentros como por ejemplo la fiesta juvenil de la fe en el Santuario del Chapi, que es el 31 de octubre, empezamos en la noche, terminamos el día 1 de noviembre, que cada año vienen más jóvenes. El año pasado fueron más de 8.000 jóvenes, ¿no? Y este año esperamos batir récord. Y con respecto a las ceremonias litúrgicas que se celebran, digamos, cada fin de semana, los domingos específicamente, ¿usted ha notado que es un número reducido de, digamos, católicos que se presentan con la post-pandemia, por así decirlo? Sí, ahí también incluso en esa misma Arequipa es muy interesante, varía según las zonas, es decir, en las zonas de, digamos, periféricas, ¿no? O incluso dentro de la misma ciudad, pero en zonas, por llamarlo de alguna manera, más populares, incluso en la pandemia la gente iba a misa, hasta en la pandemia, ¿no? Y me pedíamos ir a ver los templos. Algunos sacerdotes tenían que celebrar la misa en el atrio para que la gente la siguiera, o sea, afuera, ¿no? Ya pasada la pandemia, gracias a Dios, sí, el retorno ha sido multitudinario. Prácticamente no, en la mayoría de las zonas no se ha notado una diferencia, ¿no?, salvo en algunas zonas. En algunas zonas sí, algunas parroquias, porque los vecinos, ¿no?, son sobre todo personas de la tercera edad. Y ahí sí, varias personas de la tercera edad todavía no han vuelto, o prefieren seguir
la misa, como ahora las misas dominicales se pueden pasar también por internet, entonces las personas ya muy mayores prefieren la virtualidad. Hay un aumento de laicos más, ¿cómo podemos llamar?, más involucrados en la misión de la Iglesia y en vivir su fe, tanto en varias parroquias como sobre todo los nuevos movimientos eclesiales. Han surgido ya de la segunda mitad del siglo XX y con más fuerza a finales del siglo XX y los nuevos XXI, estos movimientos que son movimientos laicales, compuestos fundamentalmente por laicos, ¿no? Y ellos sí van en aumento, ¿no? Incluso visitan las casas de dos en dos para llevar el Evangelio a las casas, ¿no? Se hacen retiros, convivencias. En esto vemos también, digamos así, como un florecimiento, ¿no? ¿Y a qué se debería, digamos, el incremento de laicos, ¿no?, de su labor? Bueno, yo creo fundamentalmente en dos cosas. O sea, ya la Iglesia, desde el siglo XX, digamos, la segunda mitad del siglo XX, fue tomando conciencia de la importancia de que los laicos participen activamente en la misión de la Iglesia y se les permita, digamos así, se les reconozca la responsabilidad que les corresponde a ellos, ¿no? Para hacernos una idea, por ejemplo, cuando yo era niño, y no soy de la época de Abraham, por si acaso, no soy del Antiguo Testamento, pero cuando yo era niño, o sea, ¿qué hacíamos los laicos y adolescentes? ¿Qué hacíamos en la iglesia? Pues nada, escuchar la misa, confesarnos y nada más, ¿no? O sea, y luego cuando pasaba la colecta, pues era lo que podíamos ayudar, ¿no? Prácticamente eso era lo que hacíamos, ¿no? Entonces, y bueno, pasar en la casa. Ahora, en cambio, como les decía, gracias al Concilio Vaticano II, que fue del año 1962 a 1965, sobre todo ese concilio es el que nos ayuda, ¿no?, a darnos cuenta de que no se le está dando al laico, no se le está dando al laico el rol que le corresponde en la Iglesia. Entonces ahí es que ha habido un despertar, por un lado, de los laicos y poco a poco también por parte del clero. También muchos de estos sacerdotes jóvenes provienen de movimientos laicales, o sea, han convivido, digamos así, en las parroquias con laicos, ¿no es cierto? Y entonces ya ven, autocomprenden, digamos así, la Iglesia en esta comunión de clérigos y laicos, sacerdotes y laicos, que es una cosa bellísima, ¿no? Referente a los sacerdotes jóvenes, digamos, ¿siguen aquí, son provenientes de Arequipa o serían del extranjero? Sí. Sí, nosotros tenemos en Arequipa dos seminarios. Los dos seminarios son de la arquidiócesis y los sacerdotes son igualmente diocesanos. El primer seminario, el Seminario San Jerónimo, que tiene más de 400 años de existencia, viene en la época del virreinato, ¿no? Y ahí sí, las vocaciones son, todas provienen de parroquias de la arquidiócesis, ¿no? Y son sacerdotes que fundamentalmente se van a dedicar a atender las parroquias. Y luego, hace cerca de 15 años, fundé otro seminario que se llama Seminario Arquidiocesano Misionero Redentoris Mater. Redentoris Mater en castellano significa Madre del Redentor, o sea, la Virgen María. Y ahí sí, en ese seminario vienen chicos, la mayoría son de Arequipa, pero también hay algunos de otras partes del Perú, incluso del extranjero. Tenemos que reconocerlo con humildad. También, como decía muchas veces, somos nosotros los sacerdotes los que no hemos sabido transmitir lo que significa ser cristiano. O sea, hay mucha gente que cree que ser cristiano consiste en cumplir mandamientos. Y le digo una cosa, el ser humano no está capacitado en sus solas fuerzas para cumplir los mandamientos, no podemos. No, eso además no lo invento yo, eso lo dice San Pablo, está en la Biblia. El ser humano en sus solas fuerzas no puede cumplir los mandamientos, ¿no? O sea, los mandamientos son, cuando Dios le da al pueblo de Israel, que es a quien le da los 10 mandamientos, Dios le dice esto, ¿no? Haz esto y vivirás. O sea, este es el camino. Benedicto decía que los mandamientos son como las flechas que nos indican el camino a seguir para ser felices, ¿no? Pero claro, yo me encuentro con la flecha, ¿no es cierto? Y la flecha me dice hacia dónde ir, pero no, el mandamiento no me da la capacidad para cumplirlo. No es el mandamiento que me da la capacidad. El que me da la capacidad para vivir conforme a los mandamientos es el Espíritu Santo. Y ahí está el secreto del cristianismo. O sea, el cristianismo es gratis, es gratuito.
es Dios que me da su Espíritu Santo, o sea que Dios que empieza a habitar en mí y en la medida en que va habitando por dentro ya me resulta natural vivir conforme a los mandamientos, es que no me cuesta. Ahí está la cuestión, ¿no? Y digamos, en los últimos años había aumentado el número de pequeños que se alejan de la iglesia, jóvenes o adultos. Sí, vamos a ver. Según las estadísticas, no. Y las estadísticas no las que he hecho yo, sino las estadísticas son los censos oficiales del Estado. De hecho, yo tenía la impresión de que estábamos bajando el número, ¿eh? Yo tenía esa impresión, ¿ya? Pero fue grande mi sorpresa cuando leí justamente en el diario El Pueblo, leí hace unos años, ese que salió el diario El Pueblo, un artículo a media página sobre el incremento como la población, o sea, los católicos en Arequipa habían aumentado desde el censo anterior al último oficial que hizo el Estado, ¿no? El porcentaje de católicos había aumentado. O sea, había mayor porcentaje de católicos. La población había aumentado, pero más había aumentado el número de católicos. O sea, impresionante. O sea, que éramos mayor porcentaje de católicos que en el censo anterior, mientras otras comunidades cristianas habían disminuido. Eso lo leí en El Pueblo. Y humildemente le digo, con todo el cariño que tengo al diario del Pueblo, que lo leo todos los días, ¿no? Lo leo del Pueblo, aquí está el testigo, ¿no? Y pensé, se han equivocado, ¿no? O sea, me parece increíble que hayamos crecido 13%, que significa por encima del crecimiento de la población. Yo que soy arzobispo, es mentira, colocándolo de esta manera en la diócesis junto con otra que tenemos el mayor porcentaje de católicos, o sea, de ciudadanos que se declaran católicos. Luego de ellos, que hay un porcentaje más o menos alto que no participa activamente en la iglesia, eso también es verdad, pero está ahí. Y yo, también por mi propia experiencia, pienso o estoy convencido de que esa semilla que muchas veces los papás ponen en los niños, ¿no? Esa semilla a transmitir una formación católica, aunque sea sencilla, en su momento da fruto. Bueno, un tema controversial es la comunidad LGBTI y también nuevos grupos, ¿no?, que están apareciendo a nivel nacional, hasta local, como los otakus también. Y yo tengo la pregunta, la duda, digamos, ¿hay restricciones a venir a la iglesia o participar para esta comunidad? Absolutamente ninguna. Absolutamente para participar en la iglesia ninguna. Es más, la iglesia está llamada a ser una casa de puertas abiertas para todos, ¿no? O sea, vamos a ver, yo no conozco una sola persona en la iglesia que no tenga pecados, ni una. Los seres humanos, por más que nos esforcemos, por algún lado cometemos algún pecado. Gracias a Dios, me imagino que muchos, ojalá que la mayoría, no sean pecados mortales, ¿no? Pero el pecado es pecado al fin, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? El Papa Francisco lo dijo muy bien al empezar su pontificado. Un periodista como usted le preguntó, de santidad, ¿usted qué piensa de los gays? Y el Papa dijo, si hay una persona que busca a Dios, aunque sea gay, ¿quién soy yo para juzgar? Y entonces, yo pienso lo mismo que el Papa, no porque lo haya hecho el Papa, porque lo pensaba desde antes, o sea, me parece una cosa tan natural. Hay personas que por distintas razones, circunstancias históricas, lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, consideran ellos que son mujeres encerradas en un cuerpo de hombres. Digamos, estas personas sí pueden asistir a los templos a confesarse, sí, a bautizarse, tal vez. Sí. Ahora, es más, le cuento, ¿no? Gracias a Dios, yo tengo una relación muy bonita, muy fluida con un colectivo transexual aquí en Arequipa, ¿no? Sí, un colectivo transexual, de transexuales, ¿no? Gracias a Dios, repito, porque la verdad que para mí ha sido una riqueza enorme también conocerlos. Una de estas personas, que es varón, ¿no? Biológicamente,
que en su momento pues tomó esta decisión, como le digo, por lo que me ha contado, pues se sentía encerrado en un cuerpo de mujer y entonces hizo todo el proceso de cambio de apariencia sexual, porque el sexo no se cambia, el sexo está puesto en los cromosomas, ¿no? Este es nuestro ADN, ¿no? Pero sí la apariencia sexual, se siente más cómodo, más cómoda, muy bien. Entonces, esta persona me vino a buscar un día, pidió cita conmigo. Yo nunca había estado así, como estamos con una persona tan sexual, nunca. Y fue una conversación muy bonita, porque me contó, ¿no?, desde su propia experiencia, cómo había vivido todo esto y cómo lo vivía, etcétera, etcétera. Y me contó además la realidad de otras chicas que ella conoce, que pues en el caso de esta persona sí, su familia lo había comprendido, ¿no?, pero otros no. Entonces me empezó a contar historias que realmente a mí me partieron el corazón. Entonces comenzamos a dormir de cuando en cuando, y un día me dice, pues yo le puedo traer a otras chicas. Digo, sí, por supuesto. Y tuvimos una reunión aquí en esta sala. Había 3 de ellas aquí, 3 de ellas allá, 2 y 3. Y me empezó a contar cada uno su historia. Y honestamente le digo, ya eso, ya, digamos así, me terminó, no digo de convencer, pero sí me permitió conocer estas historias, ¿no? Y entonces, bueno, para no hacer muy larga, entonces ya comenzamos una relación que poco a poco ha sido una relación que ha ido ampliándose. Y entonces hoy día tenemos un grupo de transexuales yo les he puesto un capellán, tienen su capellán, un sacerdote que los acompaña, porque en un momento en que ya esto comenzó a crecer, claro, el obispo no puede estar mucho tiempo con nadie, porque tiene que estar un poco con todos, ¿no? Entonces, yo necesito un acompañamiento más cercano, más frecuente, y el obispo no se da abasto para ese tipo de cosas. Para eso están los sacerdotes. Entonces, tienen su capellán. Se reúnen una vez a la semana, hacen la lección divina. Había algunos que estaban confirmados, estaban preparando para la confirmación, etc. Bien. ¿Qué manera ha apoyado, digamos, los resultados? Gracias a Dios, durante la pandemia les hemos ido proveyendo, en la medida que ellos nos iban pidiendo y nosotros podíamos, de alimentos, ¿no? Y esto ha sido una experiencia también muy bonita, ¿no? Entonces, canastas de alimentos como mandábamos a la parroquia, etcétera, etcétera, también hemos mandado para este grupo, ¿no? Y luego ya vino esto segundo que le digo, la capellanía. Y luego tercero, así, bueno, ¿qué más podemos hacer? Siempre en diálogo. Entonces, capacitación. Entonces hemos dado becas, ¿no? Y en eso estamos ahora renovando. ¿Para qué? Para capacitarlos en algo que les guste. Y efectivamente, por ejemplo, cosmetología, panadería, etcétera. Entonces, les hemos dado taller de capacitación en Cáritas, como damos a las señoras, a jóvenes, ¿no? Sí, y a través de Cáritas tenemos un convenio con otra institución que se llama Paz Perú. También Paz Perú nos ha dado las becas para un grupo, ¿no? Y así. Y entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No es cierto? Que se están capacitando. Yo ya tengo un oficio, no tengo por qué prostituirme para generar ingresos. Voy recuperando incluso mi dignidad como persona, mi libertad. Ya no dependo de los adelantos de las ciencias, nos han ayudado también a nosotros. Es decir, por ejemplo, antes, en algún momento se pensaba que quien se suicidaba se iba al infierno. ¿Ya? Hoy día a nadie se le puede decir eso. ¿Por qué? Porque la ciencia nos ha ayudado a comprender que cuando una persona se suicida es porque ya no está en su razón. Y si no está en su razón, entonces uno que está fuera de razón no puede cometer pecados. El pecado, uno de los requisitos del pecado es que lo haga de modo razonable, o sea, con mi razón, de modo deliberado, queriendo pecar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo los adelantos de las ciencias también nos ayudan a nosotros como iglesia, ¿no es cierto?, a ir comprendiendo mejor a la persona. ¿Cuál es la recomendación que darían ustedes a los católicos arequipeños, ¿no?, ante este panorama desalentador económico, social, político? ¿Qué camino deberían tomar para poder reforzar su fe católica? Sí, o sea, ciertamente tenemos que reconocer, ¿no?, que la situación política, social y económica
por la que estamos atravesando es una situación grave en todos los aspectos. Políticamente sabemos, vemos que bajo ese porcentaje de aprobación del Congreso y del Poder Ejecutivo, digamos así, de la presidencia del gobierno, ¿no? Estamos hablando de el Congreso está máximo en 10%, probablemente incluso menos de aprobación. Significa que los peruanos no nos sentimos representados, salvo un pequeño grupo, ¿no? Uno, dos, el presidente de la República, creo que también su índice de aprobación debe estar entre 12 y 14%. Entonces, la impresión, ¿no? Probablemente con fundamento, la impresión es que los políticos, ahora volvemos al Congreso, están buscando legislar según sus propios intereses sobre los grupos que representan, como se están, como se dice, protegiendo muchas veces unos a otros, ¿no? Esto que se habla de los mochasueldos, que no se les sanciona, cosa increíble, pues, ¿no? Pero en fin, o sea, vemos mucha corrupción y esto afecta el estado de ánimo, por un lado. La parte social, claro, entonces esto tiene una repercusión social. Hemos visto manifestaciones muy duras, muy fuertes, muy violentas, ¿no? Hemos visto que algunos grupos se han infiltrado también para crear más violencia, gente que quería salir simplemente a protestar para que alguien les escuche, se infiltran otros, crean violencia y los descalifican a estos, ¿no? Ya no se puede escuchar nada porque todos son piedras o lo que sea. Entonces, esto es difícil y la situación económica creo que todos nosotros lo estamos sintiendo, ¿no es cierto? Nuestros presupuestos no nos alcanzan. Entonces, ante esta situación, ciertamente, yo destacaría dos cosas. Primera cosa es que una característica de los peruanos, nosotros hemos sido siempre muy resilientes. O sea, no nos damos fácilmente por vencidos. Sigamos adelante, ¿no? Sigamos adelante, ¿no? Esforcémonos por trabajar más para poder generar los ingresos que necesitamos para nuestras familias, etc. No perdamos la esperanza. Uno, dos, la próxima vez estemos más atentos al momento de votar y elegir nuestras autoridades, porque al final esas personas, señores y señoras, los hemos elegido nosotros. Quiero decirles que desde la fe, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. Y si cada uno de nosotros aporta su granito de arena, las cosas mejoran. La Madre Teresa de Calcuta, una santa mujer, ¿no? Muy conocida, fue el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Un periodista le preguntó, dice: madre, ante tantas injusticias que hay en el mundo, tantas personas abandonadas, porque ella se dedicaba a eso, ¿no? A recoger personas abandonadas, ¿no? Muchos de ellos enfermos, con las enfermedades horribles que nadie los quería. Dice: madre, pero con tanto de esto que hay en el mundo, lo que usted hace, no se da cuenta que es una gotita en un océano. Y la madre le dijo: sí, efectivamente, es una gota en un océano. Pero, ¿sabe una cosa? Los océanos se hacen de gotas. Yo pongo la mía, si usted pone la suya, cada uno, entonces así hacemos un océano. Entonces, este es mi aporte al océano de amor que tiene que haber en el mundo, ¿no? Y esto es lo mismo que diría para, digamos así, para terminar con lo que está diciendo, ¿no? Es lo mismo que diría, ¿no? Esto. Cada uno de nosotros nos podemos preguntar: ¿cuál es esa gotita que puedo poner yo en el océano? Porque si cada uno de nosotros mejora en su relación con los demás, en la familia, en el barrio, en el trabajo, etc., entonces juntos sacaremos al Perú adelante. Yo tengo mucha confianza en el Perú y, discúlpeme, mucha confianza en Arequipa. Mucha confianza. Arequipa siempre ha sido un bastión de la democracia, siempre ha sido un ejemplo para todo el Perú. Hemos dado los dos primeros cardenales de la Iglesia Católica, han sido arequipeños. Hemos dado presidentes de la República, grandes políticos, personas de talla internacional, y yo estoy convencido de que podemos y debemos, nosotros desde Arequipa, retomar el liderazgo a nivel nacional. Ese es el reto que les dejo. Muchas gracias por la entrevista, por los consejos también, y clarificarlos un poco más, ¿no? Sobre la labor que están cumpliendo los laicos y los obispos del equipo.
Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias a todos.